la bienvenida a esta serie de cápsulas que los conducirán a adquirir conocimientos básicos para establecer su propio portafolio de inversión. Es un tema fascinante porque implica creatividad, conocimientos, individualidad e involucra virtudes personales como la paciencia, la fortaleza y la prudencia. Un aspecto central es que hay que dominar el lenguaje, el idioma en el cual hablan los inversionistas y los gestores de inversión. Detrás de ese idioma, detrás de ese lenguaje, hay conceptos básicos muy importantes que ustedes tienen que manejar. En este curso, ustedes aprenderán ese vocabulario esencial para poder conversar de un portafolio de inversión, para poder conversar con un gestor, para poder conversar con un cliente, y comprenderán los conceptos básicos y podrán incluso autoevaluarse al respecto. Por último, antes de entrar derechamente en materia, tengan presente que antes del portafolio de inversión y como una base fundante del mismo, está como su sustrato la realidad económica de la cual ustedes deben estar conscientes y tener una visión propia de ella, de manera de poder construir una tesis de inversión que va a estar representada concretamente por su portafolio de inversión. De esa realidad económica y de su proyección en su horizonte de corto, de mediano y de largo plazo, se va a construir por parte de ustedes una estrategia. En base a esa estrategia y a sus énfasis relativos, se va a iniciar un proceso de diversificación. Con estos ingredientes, se va a efectuar después la construcción del asset allocation o selección y distribución diversificada de activos, que es propiamente la construcción del portafolio de inversión, pero que supone la presencia de las etapas antecedentes en el orden que recién mencionamos. Un inversor medianamente sofisticado puede obtener un rendimiento mucho mejor que alguien que no tiene estos conceptos. Sus resultados podrán exceder muchas veces el de un inversor corriente. Y es por eso que si a ustedes les interesa, es importante que vayan adquiriendo estos conocimientos. Así entonces, mientras mayor sea la calidad de su proceso de inversión, en el largo plazo, mayor será el alza del valor del portafolio y por tanto del patrimonio. Así entonces tengan presente que lo que aquí plantearemos supone tener una mirada de largo plazo. No es una forma de operar en trading, es decir, no buscamos comprar y vender constantemente para producir idealmente una ganancia, sino que es un portafolio de inversión con una mirada de mediano y largo plazo. Ningún portafolio individual es igual a otro, porque la creatividad individual difiere de un inversionista a otro, de un gestor a otro, porque las categorías de activos son muchísimas y los instrumentos de inversión específicos casi infinitos. ¿Qué es un portafolio de inversión? Es la primera pregunta que queremos plantearnos. Un portafolio o cartera de inversión no es un portafolio de trading, como acabamos de decir. Es decir, busca generar crecimiento de valor en el mediano y largo plazo, no producir ganancias a corto plazo vía venta y o compra. Lo que no quiere decir que no se pueda rebalancear el portafolio y ante cambios en los hechos o ante cambios en las visiones económicas, vender algunos activos, comprar otros, rotar el portafolio, pero esas son acciones específicas y ojalá esporádicas y ojalá oportunas, pero no es el método esencial de producción de valor, sino que una sintonía fina de ese método. Un portafolio de inversión es un conjunto de activos, fundamentalmente activos financieros, que normalmente se transan en bolsas de valores y por lo tanto tienen una valorización de mercado, ojalá diaria. De tal manera que ustedes pueden conocer el valor de la compra y de la venta de esos activos todos los días, analizar sus tendencias, interiorizarse de sus fluctuaciones,
informarse sobre los volúmenes transados, etc. Las categorías más habituales en que se agrupan estos activos, como medio de comprender a grosso modo su comportamiento y sus caracterizaciones de riesgo y rentabilidad, son la renta variable. Entendamos que el prototipo de la renta variable son las acciones; la renta fija, cuyo prototipo son los bonos u otros instrumentos con flujo de pago que están comprometidos de antemano; los activos alternativos, que corresponden a cuotas de fondos de inversión inmobiliarios, por ejemplo, cuotas de fondos de inversión en obras públicas, por ejemplo, cuotas de fondos de inversión de capital de riesgo, etc. Y otra categoría es la liquidez, que corresponde al efectivo o inversiones de corto plazo con bajísima fluctuación de valor y fácil y prontamente redimibles, es decir, cobrables. ¿Qué es y cómo se construye el perfil del inversionista? Cada portafolio debe construirse sobre bases individuales que atañen a un inversionista en cuestión. Hay dos, o si ustedes prefieren, cuatro variables fundamentales que en conjunto armónico, y subrayo esa expresión, que en conjunto armónico definen el perfil del inversionista. Primero, relación riesgo y rentabilidad. Y dos, objetivos y horizontes de inversión. Un concepto clave de este punto es el concepto de armonía, de compatibilidad de decisiones entre las cuatro variables mencionadas. Las cuatro variables tienen que ser armónicas entre sí, ser compatibles, ser un conjunto consistente de conceptos. De aquí, de una mala interpretación de esta compatibilidad, nacen grandes desastres de portafolio, de frustraciones y de pérdidas, ya que inconsistencias básicas en la definición de estos conceptos, porque se han definido en forma aislada y no sistémica, se construyen portafolios de inversión con bases que son incompatibles. Algunas consideraciones al respecto. A mayor rentabilidad deseada, hay que asumir que hay mayores riesgos. Este es un axioma fundamental de la realidad del inversionista. No hay rentabilidad sin riesgos. Por lo tanto, al establecer las rentabilidades deseadas, hay que ser consistente respecto a los riesgos asumidos y saber que los riesgos eventualmente se pueden materializar y que consisten en fluctuaciones de valor que pueden ser violentas y de gran magnitud. Por otra parte, el objetivo del inversionista puede ser de distinto tipo. Por ejemplo, un inversionista puede desear el crecimiento del valor de su patrimonio en el largo plazo, puede ser la mera mantención del valor de su patrimonio frente a la inflación, puede ser de generar ingresos recurrentes y mantención del valor, o puede ser simplemente mantener la liquidez en el tiempo. Su horizonte de inversión será el periodo en que el inversionista desea continuar estando invertido, el periodo tras el cual él liquidará su inversión o al menos tras el cual él evaluará el desempeño de la misma. Por lo tanto, hay que construir un perfil del inversionista en base a estos cuatro ejes básicos, que sean compatibles entre sí. A modo de ejemplo, no puedo pretender ganar un 20% por año y al mismo tiempo no querer mucho riesgo. No puedo querer ganar un 20% por año y al mismo tiempo tener plena liquidez. No es razonable tener un horizonte de inversión de largo plazo y no tener aspiraciones de generar aumentos de valor, ya que si no se desea tener una estrategia de aumento de valor, porque no se quiere asumir los riesgos de esa estrategia, no tiene sentido entonces invertir a largo plazo. De esta forma, vamos a ver en la lámina número 2, que los perfiles del inversionista básicos, el perfil es una realidad, un continuo, no es una caracterización discreta como se está presentando aquí a modo de ejemplo, son perfil conservador, moderadamente conservador, moderado o balanceado, moderadamente agresivo y agresivo. Según cada caracterización, corresponde un porcentaje de instrumentos de inversión dentro del portafolio, como acciones, bonos, liquidez, cuya naturaleza, cuyo comportamiento en términos de riesgo y rentabilidad se adapta más a ese perfil. Hay que tener en cuenta que la expresión es se adaptan más. Eso no significa que se adaptan perfectamente.
y no todos los instrumentos de una misma categoría se van a comportar igual, pero sirve como caracterización básica. Por otra parte, hay que tener presente que los perfiles cambian en el tiempo y por lo tanto hay que refrescar el perfil del inversionista periódicamente porque el horizonte del inversionista cambia y también cambia su apetito por riesgo y rentabilidad, cambian sus circunstancias de vida, sus preferencias por liquidez, etc. Así como muestra la lámina 3, ustedes podrán construir un indicador del apetito de riesgo y rentabilidad del inversionista. Y ahora vamos a conversar sobre el horizonte de inversión del inversionista y vamos a ver la lámina número 4. El horizonte de inversión es el periodo de evaluación del resultado del portafolio. Mientras mayor sea ese plazo, mientras mayor sea el horizonte de planificación del inversionista, vamos a enfrentar una mayor dispersión de resultados. Esta dispersión genera oportunidades de inversión muy rentables, pero también implica mayor riesgo. Un portafolio de inversión a un día tiene poca dispersión esperada, pero también tiene poco incremento del valor esperado. Un buen portafolio debiera entregar mayor probabilidad de ganancia en plazos más largos de tiempo, pues en ese periodo las fuerzas fundamentales del mercado que ustedes han analizado y conocen tenderán a manifestarse, a imponerse, superando coyunturas o hechos aleatorios que pueden ocurrir durante la vida del portafolio. Como vemos en la lámina número 5, en la bolsa australiana, de 15 años hacia arriba, como permanencia a un portafolio, el resultado fue siempre positivo. En el ejemplo, un portafolio del índice accionario australiano rindió 11,4% anual compuesto entre el año 79 y el 2019. Por lo tanto, ya saben lo que es un portafolio de inversión, lo que es el perfil del inversionista y cuáles son los ejes sobre los cuales se construye. ¿Cuál es la relación riesgo-rentabilidad, horizonte de inversión, objetivo del inversionista? Y muy importantemente que estos 4 conceptos que definen el perfil son un conjunto armónico de preferencias y no son independientes entre sí.